Shanghái, una tarde de invierno de 2020. Un hombre de 39 años conduce de vuelta a casa después de salir de las oficinas de su propia empresa. A mitad de camino empieza a encontrarse mal. No es un mareo cualquiera, es algo que avanza rápido, que no se parece a nada que haya sentido antes. Y decide no esperar, da media vuelta y se ingresa él mismo en el hospital. Los primeros análisis no dicen gran cosa. Los médicos sospechan una intoxicación alimentaria, tal vez algo que comió. Le estabilizan. Por un momento parece que va a salir de esto sin más. Pero entonces empiezan a aparecer los síntomas que no deberían de estar ahí. Un día es el sistema nervioso, al siguiente el hígado, luego algo en la sangre que no cuadra con ninguna intoxicación común. Los médicos piden más pruebas y más. Y cada vez que creen tener una respuesta aparece un síntoma nuevo que lo contradice todo. Porque no hay una sola sustancia en su cuerpo, sino que hay varias, mezcladas. Algunas actúan rápido, otras parecen diseñadas para tardar más, para confundir, para que nadie sepa exactamente qué está tratando de matar a este hombre ni cuándo empezó. Mientras, un equipo médico entero intenta entender qué ocurre, hora a hora. En algún lugar de la misma ciudad hay una persona que no tiene ninguna duda de lo que ha sucedido. Alguien que sabe exactamente qué sustancias hay en ese cuerpo, en qué orden las introdujo y cuánto tiempo le queda. Porque esa persona no está reaccionando a una emergencia, está viendo cómo se ejecuta un plan que lleva meses preparando. No vamos a decir todavía quién es ni cómo lo hizo, solo necesitáis saber esto: el hombre que está luchando por su vida en ese hospital estaba, en ese mismo instante, a punto de cambiar para siempre la cultura pop mundial y nunca llegaría a verlo. Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes, bienvenidas y bienvenidos a Crónica Delirio. Hoy os traigo un caso que tiene todos los ingredientes que nos gustan: ambición, dinero, ciencia ficción, un laboratorio clandestino y una de las plataformas de streaming más grandes del mundo de testigo involuntario. Si habéis visto El problema de los tres cuerpos en Netflix, esa serie de ciencia ficción china, con los creadores de Juego de Tronos detrás, sobre una civilización alienígena que amenaza con destruir la Tierra, probablemente no sepáis que detrás de esa adaptación hay una historia real de asesinato. Una historia que los propios medios chinos describieron como algo que parece sacado de una superproducción de Hollywood. El hombre del hospital se llamaba Lin Qi. Tenía 39 años, era multimillonario, fundador de una de las grandes empresas de videojuegos de China y era literalmente la persona que había hecho posible que esa serie existiera. Sin él, El problema de los tres cuerpos no estaría en Netflix. Murió 10 días después de ingresar en un hospital, el día de Navidad de 2020. Y lo que vamos a contar hoy no es solo cómo murió, sino por qué. Porque este no es un caso de un desconocido que entra por la ventana, es un caso que nace dentro de la propia empresa, entre despachos, contratos y egos heridos. He aquí la pregunta, la que vertebra este episodio. ¿Cómo puede un conflicto empresarial, una disputa de oficina, acabar convirtiéndose en uno de los asesinatos más sofisticados y meticulosos de la China contemporánea? Vamos a analizarlo paso a paso,
¿Quién era Lin Qi? ¿Quién era el hombre que le mató? ¿Cómo se fue pudriendo esa relación? ¿Cómo se construyó literalmente un laboratorio para matarle? ¿Y qué pasó después, incluyendo el final de esta historia que es muy, muy reciente? ¿Estás preparado? Pues ajusta tus auriculares porque comenzamos. Para entender este caso hay que entender primero a Lin Qi, no como una víctima, sino como lo que era un visionario obsesivo, de los que aparecen una vez por generación en una industria. Lin fundó Yuzu Games en 2009. Para quien no esté familiarizado con el sector, Yuzu no era una empresa pequeña, se convirtió en una de las grandes compañías de videojuegos online de China, con un catálogo que incluía, entre otros títulos, el juego de estrategia basado nada menos que en Juego de Tronos. Lin ya tenía, por tanto, una relación previa con el universo de HBO, mucho antes de que su nombre apareciera ligado a Netflix. Pero el gran sueño de Lin Qi no eran los videojuegos, era una novela. El problema de los tres cuerpos, del escritor chino Liu Cixin, es probablemente la obra de ciencia ficción más importante salida de China en las últimas décadas. Una historia sobre primer contacto, civilizaciones alienígenas y física teórica que se convirtió en un fenómeno editorial. Traducida a más de 40 idiomas. Lin quería llevarla al mundo entero, no como un proyecto más, sino como una misión personal. En 2014 empezó a invertir millones de dólares en adquirir los derechos de la trilogía completa. No era un movimiento obvio ni sencillo. Negociar derechos audiovisuales de una saga de ese calibre, con todas las partes implicadas, es un proceso largo, caro y lleno de obstáculos legales. Y aquí es donde la historia empieza a complicarse, porque para resolver ese obstáculo legal, Lin necesitaba a alguien muy concreto, un especialista, alguien que supiese más que nadie en cierre de negociaciones. Ese alguien tenía nombre, Zhu Yao. Antes de seguir, quiero que os quedéis con la imagen de Lin Qi en este punto de la historia, un hombre que ha conseguido lo que parecía imposible, que está a punto de cerrar un acuerdo con Netflix y con los propios creadores de Juego de Tronos, para llevar su sueño a cientos de millones de pantallas en todo el mundo. Está en la cima. Lo que no sabe es que dentro de su propia empresa ya se está incubando lo que le va a matar en un futuro. En 2017, Lin Qi contrata a Zhu Yao. Zhu no es un don nadie, es un abogado de prestigio, formado en Francia y Estados Unidos, con una década de experiencia trabajando para grandes conglomerados chinos. Es, en otras palabras, probablemente el tipo de perfil que se necesita para destrabar una negociación de derechos internacionales complicada. Y Zhu cumple. Consigue cerrar el acuerdo que le da a Yuzu los derechos sobre la saga de Liu Cixin. Es un éxito y a Zhu se le recompensa con algo más que con un bonus. Al año siguiente, en 2018, Lin lo nombra al frente de una filial creada específicamente para esto, llamada The Three Body Universe. Zhu pasa a ser el abogado que cerró un contrato a ser, sobre el papel, el responsable de convertir esa propiedad intelectual en un imperio. Aquí quiero que paremos un segundo, porque esta parte es la que de verdad explica todo lo que viene después. Aquí es donde quiero que paremos por un instante, porque esta parte es la que de verdad explica todo lo que viene después. No estamos hablando de un empleado mediocre al que despiden por incompetencia. Estamos hablando de alguien a quien se le entrega, literalmente, la dirección del proyecto más importante de toda la compañía. Y que en algún momento deja de estar a la altura de esa confianza, o al menos así lo percibe Lin. Porque el desarrollo del proyecto, bajo el mandato de Zhu, no convence. Y poco a poco, sin un despido formal, sin un conflicto explosivo de un día para otro, Lin empieza a apartarlo. Los proyectos clave, los que de verdad importan, empiezan a recaer en otro ejecutivo, Zhao Zhilong.
Es una degradación silenciosa de las que duelen más precisamente porque nadie te dice a la cara que has dejado de ser importante. Simplemente dejan de incluirte, dejan de llamarte y dejan de contar contigo. Y luego llega el golpe que sí se puede medir en números, el salario de Sue, que había llegado a ser de 20 millones de yuanes al año. Casi 3 millones de dólares. Se reduce a apenas 5 millones de yuanes, una caída de más del 75%. Para alguien que se ha pasado años construyendo una carrera, que ha estudiado en el extranjero, que se ha presentado a sí mismo como una figura clave en cada entrevista, y de hecho lo hizo en noviembre de 2020, concedió una entrevista en la que reivindicaba su papel decisivo en la adquisición de los derechos de Three Body. Ver cómo ese reconocimiento se diluye y cómo otro ejecutivo ocupa su lugar no es solo un problema económico, es un golpe directo a la identidad profesional. Y el golpe final llega en septiembre de 2020, cuando Netflix anuncia oficialmente el proyecto de adaptación. En la lista de productores ejecutivos aparecen Lin Ki y Zhao Jilong. El nombre de Su Yao no está, y esto es un jarro de agua fría para Su. Según contaron después fuentes cercanas a Lin a la prensa china, su contribución al acuerdo final con Netflix se consideró casi nula. Es decir, la misma persona que había sido fichada específicamente para eso, que había liderado la filial encargada del proyecto, quedó fuera del crédito en el momento de mayor visibilidad pública de todo el proceso. No sabemos con certeza qué pasó exactamente por la cabeza de Su, pero sí sabemos lo que pasó después, y sabemos cuándo, según las investigaciones posteriores, empezó a construir su macabro plan. Y lo que viene ahora es la parte de la historia que ha hecho que medios de comunicación de medio mundo, y no pocos usuarios en redes, la comparen con una serie como Breaking Bad. Y no es una comparación gratuita. Según reportó la revista financiera china Caixin, citando documentos judiciales, el propio Su Yao se declaró fascinado por esa serie. Por la idea de un hombre corriente, humillado, que decide convertirse en algo completamente distinto en secreto. Su monta un laboratorio en un distrito periférico de Shanghái. No es una metáfora, es un espacio real, dedicado por completo a un único propósito. Allí, utilizando la dark web, compra y experimenta con más de un centenar de sustancias tóxicas distintas. Las prueba, las mezcla, ajusta dosis y combinaciones. Y para comprobar sus efectos, las prueba primero en animales, perros, gatos, otras mascotas que va adquiriendo específicamente para este fin. Esto no es un arrebato, es, según describieron los propios tribunales chinos después, un plan extremadamente meticuloso y premeditado, desarrollado durante meses. En septiembre y diciembre de 2020, Su empieza a llevar ese conocimiento a la oficina. Sustituye el contenido de cápsulas de café, botellas de whisky y botellas de agua en los despachos de varios compañeros por cloruro de metilmercurio, una toxina capaz de matar por ingestión e inhalación o incluso por contacto. Una de las víctimas colaterales de este proceso es Zhao Jilong, el mismo ejecutivo que había ocupado el lugar de Su en los proyectos importantes y que figuraba junto a Lin como productor ejecutivo de Netflix. Zhao bebe de esas botellas durante semanas sin saberlo y desarrolla una intoxicación crónica. Los análisis posteriores revelarían una concentración de mercurio en su cuerpo 10 veces superior al nivel considerado seguro. Sobrevive, pero queda marcado por meses de exposición a un veneno que nadie le advirtió que estaba bebiendo. Pero Zhao no es el objetivo final, es como mucho una prueba de concepto o un acto de rencor paralelo. El objetivo final siempre fue Lin Ki. Para él, Su prepara algo distinto y mucho más sofisticado, un cóctel de varias toxinas.
Los análisis posteriores detectarían al menos 5 sustancias distintas en el cuerpo de Lynn, entre ellas mercurio, tetrodotoxina, el potente veneno que se encuentra de forma natural en el pez globo. Esa mezcla letal se introduce dentro de un frasco de pastillas. Tenía 30 cápsulas en total, y solo una de ellas contenía la combinación mortal. Las otras 29 eran totalmente inofensivas. Y ese frasco se le entrega a Lynn como un regalo, como unas simples pastillas probióticas, un suplemento alimenticio más, de los que cualquiera podría tomar sin pensarlo más de 2 veces. Lo verdaderamente perturbador de este detalle es lo que implica. Lynn Key pudo haber tomado la pastilla letal el primer día, o podría haber tardado un mes entero en hacerlo. Sue no controlaba el reloj, había convertido la rutina de su jefe en una ruleta rusa silenciosa. Y la tarde de aquel invierno de 2020, la bala química finalmente encontró su recámara. La cápsula letal acabó siendo, según las reconstrucciones posteriores, aproximadamente la 10ª que Lynn toma del frasco. Lo que sigue ya lo conocemos porque es donde empezamos este episodio. La tarde en que Lynn se siente mal conduciendo de vuelta a casa, el ingreso voluntario en el hospital, la aparente estabilización inicial y el deterioro progresivo posterior, a medida que las distintas toxinas iban actuando en momentos diferentes, confundiendo por completo a los médicos. Lynn Key muere el 25 de diciembre de 2020, 10 días después de ingresar en el hospital, justo el día de Navidad. Y aquí hay un detalle que los investigadores señalarían después como clave para entender por qué no se pudo hacer más por salvarle. Tras ser detenido, Sue se negó sistemáticamente a confesar y sobre todo se negó a revelar qué sustancias había utilizado exactamente. Y ese silencio calculado complicó enormemente el trabajo de un equipo médico que estaba, literalmente, trabajando a ciegas frente a un envenenamiento múltiple sin precedentes con el que comparar. La policía de Shanghái no tardó en mirar hacia Sue Yao. El 18 de diciembre de 2020, es decir, antes incluso de que Lynn muriese, las autoridades ya lo habían detenido como sospechoso principal. A partir de ahí, la investigación reconstruye pieza a pieza todo lo que hemos contado. El laboratorio en las afueras de la ciudad, las compras de la Dark Web, las pruebas con animales, los registros de adquisición de sustancias, la cronología de las botellas envenenadas en distintos despachos. El tribunal determinaría que Sue había mantenido una disputa con Lynn por literalmente asuntos de gestión de la empresa. Una forma fría y burocrática de describir años de resentimiento. Y que había planeado introducir veneno en alimentos y bebidas dirigidos a Lynn durante un periodo de al menos 2 días de preparación directa antes de la entrega final. Hablamos de un caso que se ha cerrado definitivamente hace solo unas semanas, el 21 de mayo de 2026. El sistema judicial chino puso el punto final a este delirio con la ejecución de Sue Yao. El proceso judicial se alargó durante años, en parte por la complejidad del caso y en parte por el propio silencio de Sue durante la instrucción. Pero el 22 de marzo de 2024, un tribunal de Shanghái dicta sentencia. Pena de muerte por asesinato. El tribunal describe sus acciones como extremadamente despreciables. Una valoración que en el sistema judicial chino no es retórica vacía. En un país donde la pena capital se reserva para los delitos más graves, ese lenguaje confirma hasta qué punto se consideró premeditado, cruel y deliberado el plan de Sue. Y aquí llega uno de esos detalles que parecen escritos por un guionista y que sin embargo son completamente reales. La sentencia se dicta el 22 de marzo de 2024. El día anterior, el 21 de marzo, Netflix había estrenado el primer episodio de El problema de los 3 cuerpos en todo el mundo. En los créditos de apertura, Lynn Key aparece acreditado como productor ejecutivo. Su nombre en la pantalla al mismo día, prácticamente a la misma hora, en usos horarios distintos,
en que un tribunal sentenciaba a muerte al hombre que le había arrebatado la vida antes de poder ver la serie que fue su gran sueño. La sentencia de 2024, sin embargo, no fue el final de la historia. Las condenas a muerte en China suelen ir seguidas de un proceso de revisión que puede alargarse considerablemente, y aquí hay una actualización que en el momento de grabar este episodio es muy reciente, según informaron medios económicos chinos y confirmó la propia compañía Three Body Universe. En un comunicado público, Xu Yao fue ejecutado el 21 de mayo de este mismo año, más de 2 años después de conocerse su condena. La empresa que una vez dirigió emitió un comunicado breve señalando que el caso relacionado con su fundador finalmente había llegado a su conclusión y que se hacía justicia. Han pasado casi 6 años entre la muerte de Lin Qi y el cierre definitivo judicial de este caso. 6 años en los que la serie que costó la vida de un hombre se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix, vista por millones de personas que en su inmensa mayoría no tienen ni idea de esta historia. Y aquí y ahora es donde quiero que cambiemos un poco la mirada con la que hemos estado contando todo este caso hasta ahora. Si nos quedamos solo en el morbo del laboratorio, los venenos y el frasco de pastillas, nos perdemos lo que de verdad hace que este caso importe más allá de las fronteras de China. Esto no es solo la historia de un hombre que mató a su jefe por una disputa de oficina, es el síntoma de una patología mucho más profunda, la anomía corporativa. Para entenderlo, miremos primero a Lin Qi. En estas industrias de alto impacto, videojuegos, tecnología, streaming, el fundador deja de ser un directivo para convertirse en una figura mítica, el visionario. Esta narrativa genera estructuras de poder absolutas donde una sola persona decide quién importa y quién deja de existir socialmente de un día para otro. Y aquí es donde entra la figura de Xu Yao, un profesional de éxito formado en las mejores universidades del mundo. En una estructura laboral sana, un revés profesional se procesa como eso, un cambio de empresa. Pero en el entorno de Yu Zhu, el trabajo no era un contrato, era una misión mesiánica, llevar el problema de los 3 cuerpos al mundo entero. Cuando Lin Qi empezó a apartar a Xu, cuando redujo su sueldo en un 75%, y finalmente cuando borró su nombre de los créditos de Netflix, no estaba realizando un simple ajuste de gestión. Estaba ejecutando lo que el sociólogo Erving Goffman llamó la mortificación del yo. Para Xu Yao, la exclusión no fue el problema, fue una aniquilación simbólica. En estas instituciones totales modernas, que son las grandes tecnológicas, la entidad profesional se convierte en el centro absoluto del ser. Si te quitan el proyecto, te quitan la vida. Xu no procesó la pérdida como he fracasado en un negocio, sino como he dejado de ser alguien. Siguiendo a Emil Durkheim, este crimen nace de la anomía, ese vacío que ya hemos comentado en episodios anteriores, donde las normas de convivencia se rompen porque la presión por el éxito es tan asfixiante que el individuo ya no encuentra límites morales. En este sector tecnológico chino, con sus jornadas interminables y su competencia feroz, el éxito ajeno se vive literalmente como una agresión personal. Xu Yao no montó ese laboratorio para heredar un puesto, lo hizo para recuperar el control de su propia existencia a través de la muerte del otro. El veneno fue su última forma de volver a ser el protagonista de una historia que le había borrado de los créditos. Lin Qi invirtió millones de dólares y años de su vida en un único objetivo, que el mundo entero pudiera ver el problema de los 3 cuerpos en una pantalla. Lo consiguió, la serie existe. La han visto decenas de millones de personas a lo largo de todo el planeta. Pero él nunca llegó a verla, porque mientras él dedicaba su energía a contar una historia de ciencia ficción sobre civilizaciones que amenazan con destruirse mutuamente, dentro de su propia empresa, se estaba escribiendo en silencio una historia mucho más pequeña en escala, pero igual de oscura en intención.
Una historia que no necesitaba alienígenas ni física retórica, solo necesitaba un despacho, un sueldo recortado, un nombre que desaparece de unos créditos y alguien dispuesto a convertir ese resentimiento en un plan de meses. Tal vez eso sea lo que de verdad inquieta en este caso, no el laboratorio, los venenos, el frasco de pastillas convertido en ruleta rusa, sino la idea de que detrás de las grandes empresas, detrás de los balances, los contratos, los anuncios triunfales con Netflix, siempre hay personas, con egos, con heridas y con la necesidad de sentirse vistos, de sentirse importantes, valorados. Y que a veces cuando a esas personas se las empuja demasiado al margen, lo que emerge no es una renuncia o una demanda. A veces lo que emerge es un monstruo que esa misma persona llevaba dentro sin saberlo. Porque, queridos delirantes, entender una historia no es solo explicar un fenómeno, es atreverse a mirar lo que ese fenómeno revela sobre la condición humana. Y esto no termina aquí. Crónica Delirio también se escribe contigo. ¿Qué teoría, misterio o historia cambió para siempre tu forma de mirar el mundo? Cuéntamela. Para no perderte ningún episodio, suscríbete, dale a la campanita y cada viernes tu plataforma de audio favorita te avisará de que hemos publicado un nuevo episodio. Nos escuchamos en la próxima Crónica del Delirio. Adiós.